el módulo 4, digamos, estadísticas monetarias y financieras. Para comenzar, voy a hacer un breve recuerdo, digamos, del tema de mercado de capitales, porque creo que toda la presentación se centra en esto, digamos, y lo que pasa acá en el mercado de capitales es lo que nosotros medimos a través de las estadísticas monetarias y financieras, que son datos que publicamos y que son datos que provienen de fuentes duras, digamos. Acá no hay estimaciones, de vez en cuando tenemos que hacer alguna imputación porque podemos dudar respecto de la calidad de un dato de una empresa bancaria, pero la información que nosotros publicamos se refiere a operaciones efectivas que se realizan en el mercado, principalmente en el mercado bancario. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos desde el punto de vista, cierto, de mercado de capitales, que son los mercados financieros? Son los puntos donde, por un lado, van la gente que tienen exceso de recursos, que pueden ser familia, empresas, gobiernos extranjeros, y cuando tienen estos excedentes de fondos, por un lado, recurren a los intermediarios financieros, principalmente los bancos. Entonces acá lo que se canalizan son los depósitos, que es parte de las estadísticas que nosotros depositamos y te entrega alguna información respecto al tema de la confianza que te da el sistema financiero. No sé, cuando hubo el problema en Grecia, uno veía como el tema de los depósitos no llegaba, digamos, al sistema bancario, cosa que hace mucho tiempo nosotros no tenemos ese problema, pero por un lado, por lo tanto, medimos estas estadísticas de depósito, y a su vez, digamos, vemos cómo los intermediarios financieros, los bancos, canalizan los fondos hacia las empresas, el gobierno, las familias o extranjeros. Y esto se presenta, digamos, en nuestra información a través de lo que son las estadísticas de colocaciones. Y las dividimos, digamos, en colocaciones a empresas, que son las de comercio exterior, las comerciales, y las estadísticas de los créditos que llegan a las familias a través de las cifras de crédito hipotecario y las de consumo. Y por lo tanto, toda esta información te entrega antecedentes respecto al tema de la actividad económica. Y por ello nosotros, bueno, tenemos unas estadísticas que, una de sus características que son altamente oportunas y de alta frecuencia. Nosotros publicamos esta información con un desfase no más allá de 7 días respecto al periodo, digamos, mensual de referencia. Ahora, adicionalmente, las empresas pueden recurrir, digamos, al mercado financiero directamente a través de la emisión de bonos. Entonces, si uno ve lo que tenemos nosotros en nuestras estadísticas, vamos a ver que tenemos el tema del concepto del dinero, porque acá uno va viendo cómo va el cash. Vamos generando información respecto a los depósitos a la vista, depósitos a plazo que van tomando los agentes financieros, y adicionalmente esto es complementado con otras maneras de dinero, aunque son un poco menos líquidos, digamos, que es la tenencia que tienen los privados de bonos emitidos por el Banco Central, por la tesorería o por el sector corporativo. Y finalmente, bueno, tenemos que el Banco Central es un agente importante en el tema del mercado de capitales, y por ello publicamos nosotros estadísticas del balance del Banco Central. Ahora, con toda esa información, nosotros sabemos, digamos, acá donde se mueven estos conceptos de dinero, está el tema de las colocaciones, del crédito. Acá se determina una variable muy importante que es la tasa de interés, y por lo tanto nosotros también difundimos información de las tasas de interés del sistema financiero, y el desafío que hemos tenido en el último tiempo es hacer un desglose de esta información de tasas de interés, porque obviamente los niveles de tasas son diferentes cuando son créditos a personas que cuando son créditos a empresas, e inclusive haciendo diferenciaciones cuando tú le concedes créditos a empresas de comercio exterior. No es la misma la tasa de interés para un exportador que para un importador. Entonces, como dijo el consejero Vial cuando inauguró este taller, nosotros como área lo que tenemos que hacer es trabajar en forma intensiva con microdatos. O sea, para el tema de la información de tasa de interés del sistema financiero, nos llegan entre 5.000 a 10.000 operaciones diarias, que nosotros tenemos un proceso automático a través del cual lo validamos, y tenemos una coordinación con la Superintendencia de Bancos para nosotros relacionarnos directamente con las empresas bancarias para que hagan las correcciones necesarias. Y obviamente nuestra validación va de lo macro, vamos mirando los números que vamos a publicar, hacia lo micro en este proceso
de validación del microdato. Y esto es lo que les voy a mostrar ahora. Yo sé, el consejero Vial habló del dólar observado, que es parte de otro proceso que también generamos nosotros en estadística financiera. Y ahí, claro, en ese caso el manejo de microdatos que llegan aproximadamente 12.000 operaciones diarias a las 3:30 de la tarde, y con esa información es validada y es publicada a las 5:30, y el indicador de que es el dólar observado y que sirve, digamos, para que se utiliza en el mercado para hacer las compensaciones de todo lo que son las operaciones con instrumentos financieros derivados. Entonces, como área somos muy intensivas en el trabajo de microdatos, y dado la oportunidad que tenemos que tener en la cifra, hay que tener procesos bastante validados y de validación automática con la información. Y bueno, eso sería todo. Yo creo que es como lo esencial de todo lo que viene. Entonces, bueno, estos son los conceptos que ya revisamos. Esta información sabemos que tiene harta connotación pública, eso va a ir dependiendo de la coyuntura. Este es un titular del Mercurio de la semana pasada, donde decía que de acuerdo a la información que había publicado el Banco Central, las tasas hipotecarias habían caído a su menor nivel en los últimos 12 años. Y adicionalmente ha salido información en la prensa respecto a qué es lo que está pasando con el tema del crédito, por la importancia que tiene para lo que es la proyecciones o estimaciones de crecimiento de la economía, y información de tasas de interés, y en menor medida información de agregados monetarios que no tiene tanto glamour ni tanto seguimiento, dado que hoy día operamos con temas de metas de inflación. Entonces, bueno, estas son las materias que nosotros vamos a revisar, que son estos conceptos de agregados monetarios, el tema del balance del Banco Central, crédito, tasas de interés, y finalmente el tema de cómo nosotros difundimos la información. Entonces, bueno, el Banco Central, dentro de su rol, y esto es parte de lo que nosotros hacemos, esta gráfica en educación financiera, trabaja para que el dinero mantenga su valor en el tiempo y que el sistema de pago funcione sin problemas, digamos. Entonces tenemos nuestra ley orgánica que nos da estos mandatos de estabilidad de la moneda y de estabilidad de la moneda y del normal funcionamiento de los sistemas de pago. Y bueno, y tenemos la autorización obviamente para emitir los billetes y las monedas, que es parte de lo que nosotros medimos, que es el tema del circulante, y debemos monitorear y procurar que el sistema financiero funcione bien. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos, digamos, como división de estadística? Somos los que proveemos de esta información al resto de las divisiones del banco, división de estudio, de estabilidad financiera y de operaciones de mercado abierto. Entonces, por lo tanto, la estadística monetaria y financiera constituyen un conjunto integrado de información de activo y pasivo que tienen los distintos agentes financieros. Sobre todo estamos muy centrados en el tema de los bancos. Rinden información importante sobre las mediciones del dinero, de los créditos y de los activos y pasivos de los distintos sectores financieros, donde el más importante es obviamente el balance del Banco Central. Los criterios bajo los que nosotros trabajamos son los criterios establecidos en el nuevo Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras, que es un manual que da recomendaciones de compilación y que este es del Fondo Monetario Internacional y que permite hacer comparación internacional de las cifras publicadas. Y bueno, y lo otro que les he dicho, nuestras estadísticas son bastante oportunas, de alta frecuencia. Entonces, para nosotros es importante tener claro quiénes son nuestros clientes, y tenemos por un lado en forma interna en el banco que son los tomadores de decisiones, que son los miembros del consejo, y nosotros, porque ellos tienen que definir temas de política monetaria. El gobierno también usa nuestra información para cumplir con su rol en materia de política fiscal, y también los privados. Y adicionalmente esta información de los niveles de tasas de interés, de cómo va la evolución del tema del crédito, información usada por los agentes económicos para tomar decisiones de asignación de recursos en materia de créditos o de ahorros, como por ejemplo cuando publicamos estos datos de tasas de interés. Y la academia utiliza esta información, ya sea para investigaciones teóricas, aplicadas, o inclusive también para hacer asesorías comerciales. Entonces, entrando con el primer concepto de agregado monetario, yo sé que ustedes son académicos, deben haber sido bastante buenos alumnos en la universidad, entonces este tema lo voy a pasar bastante rápido, digamos, no les voy a dar la lata de definir M1, M2, M3, pero sabemos que en M1 están los conceptos más líquidos que tienen que ver con el tema del dinero, y a nivel internacional esto es lo que estamos más o menos de acuerdo en todos los países, que es considerar el tema de tener el circulante, digamos, metido acá, y nos permite compararnos con lo que publican otros países, porque del M2 en adelante ya empieza a ser del criterio de cada país
las definiciones de dinero y cuando las empiezan a ampliar y llegamos al caso, no sé, del Banco Fincland, que tiene hasta un M7, digamos, en sus definiciones de dinero, y que en algunos casos tiene que ver con regulaciones que ellos van aplicando de encaje, etcétera. Entonces los privados se empiezan a tratar de escapar, digamos, de este ámbito regulatorio y empiezan a crear otras formas de dinero con respecto a las cuales no hay que hacer encaje, etcétera. Entonces, bueno, eso lleva a que sea difícil la comparación desde el M2 en adelante. Y el M1 es el que más he seguido, digamos, también con alguna correlación con el crecimiento económico. Entonces, nosotros presentamos la información a través de nuestro informe en variaciones anual, porque de esta manera se eliminan, ¿cierto?, los efectos de estacionalidad. Esto es parte de nuestro informe, el M1, M2, M3, y adicionalmente entregamos información respecto a la evolución de sus componentes, que son los circulantes, el depósito de ahorro a la vista y las cuentas corrientes netas de encaje. Entonces, como les dije, toda esta información, ¿de dónde proviene? De las empresas bancarias. Ellas nos envían a nosotros en forma diaria su información respecto a esta tenencia de dinero, y esto lo complementamos con información bancaria diaria que disponemos nosotros acá en el Banco Central a partir de la información del balance. Ahora, esta información que nos entregan los bancos, nosotros la validamos mensualmente con los estados financieros que entregan a la Superintendencia de Bancos. Entonces, ya cuando entramos en M2 empezamos a agregar otro tipo de instrumentos financieros, como son los instrumentos de ahorro a plazo, los depósitos a plazo, y después ingresamos ya en el M3 ya algunos instrumentos de inversión, como son las emisiones de bonos por parte de la Tesorería, el Banco Central y los bonos corporativos. Ahora, para trabajar con esta información, o sea, pero para elaborar esta información, como les digo, tenemos por un lado la fuente del gobierno, que te dice cuántos son los montos, los bonos que han emitido, y por otro lado tenemos la información de los bancos, que nos dicen que es lo que ellos tienen en sus portafolios, y por diferencias vamos sacando lo que está en manos del sector privado. ¿Sí? ¿Qué van a hacer cuando empiecen a funcionar ya las tarjetas de prepago? ¿Eso debería ser parte del M1 como un componente aparte o lo van a tratar como circulante? Bueno, esa es parte de uno de los desafíos que tenemos, son temas de qué va a pasar con el tema de esas tarjetas que tú planteas, y asimismo con el análisis de lo que vamos a hacer con el tema del dinero electrónico, que ese es otro elemento que vamos a tener que meter en las mediciones de dinero. Entonces, como te digo, ese tema que tú planteas es un tema que estamos estudiando acá, porque finalmente va a depender del nivel de liquidez que estimemos que tenga. De hecho, hoy día uno de los trabajos que estamos haciendo es determinar la liquidez de los distintos instrumentos financieros que están entre M1 y M3, porque a propósito de esto que tú planteas, también el Fondo Monetario Internacional, en el manual que sacó ahora el año 2016, está solicitando mediciones de temas de tarjeta, de dinero electrónico y de liquidez. Inclusive está solicitando a los países que dispongan de indicadores de liquidez que pueden ser comparables, porque si tú miras lo que nosotros tenemos hasta el momento, no hay diferenciaciones de plazo, y el Fondo Monetario está sugiriendo a los países tener cortes de plazo en sus mediciones de no más allá de los dos años. Entonces, lo que tú planteas es un tema que está como en desarrollo, y va a depender de su nivel de liquidez que detectemos para ver en cuál de los componentes lo dejamos, que en principio podría ser M1. No, nosotros lo que sabemos es que hay alguna gente en el sector privado que en el fondo esa tarjeta VIP, hay alguien, como te digo, que tiene los pesos depositados en una cuenta corriente. Entonces, si esa empresa privada es la que recepciona recepciona los pagos que se cargan en la tarjeta VIP, esa empresa tiene una cuenta corriente en un banco, y por lo tanto eso es parte del M1. Bueno, ahora cuando lo que sí tenemos que nuestras estadísticas nosotros las publicamos en términos nominales y en pesos, ¿ya? Y ahí dejamos a los analistas todo el espacio que quieran, digamos, y que de hecho se hace acá en la gente del IPOM, que la deflactan para dejarla en términos reales, pero sí hay que tener presente, sobre todo en aquellas estadísticas de agregados monetarios, de colocaciones, que cuando están en moneda extranjera y están expresadas en pesos, hay un efecto tipo de cambio, que es un efecto no menor cuando hay cambios importantes en los niveles del tipo de cambio. Y esto es, por ejemplo, lo que vemos acá en los depósitos en moneda extranjera.
las mayores variaciones anuales tienen que ver con un efecto tipo de cambio más que con un efecto en el nivel o en el stock de estos depósitos en la moneda extranjera. Entonces eso es un warning que es importante tener presente cuando uno mire estas cifras, sobre todo en moneda extranjera. Y ahí, bueno, acá hay un efecto de niveles, acá hay un efecto de los niveles de tipo de cambio, digamos. Acá esta es una variación del tipo de cambio del 2016 versus la que hubo el 2015 y eso te incide en la cifra al mirarla en términos anuales. Lo otro, bueno, entrando en la parte monetaria al tema del balance del Banco Central, es que el balance del Banco Central, de un punto de vista económico, provee bastante información para observar la implementación de las políticas monetarias, cambiarias y su relación con la política fiscal en un determinado momento del tiempo. El Fondo Monetario Internacional considera que el balance más importante, digamos, en economía es el balance del Banco Central. De hecho, si uno ve lo que pasó con el Bank of England, con el Banco Central Europeo, con producto de la crisis financiera y con estos programas de quantity easing, uno ve cómo se inflaron sus balances con los distintos activos que ellos compraron en el sistema financiero. Ahora, no obstante, bueno, y por otro lado, el balance de un banco central difiere del de otros bancos o de otros balances, de los bancos comerciales, por ejemplo, porque las funciones y objetivos son distintos. Nuestro objetivo no es maximizar las utilidades, sino que lograr cumplir con la misión de bien público que nos asignaron, que fue la que les dije, asegurar la estabilidad de la moneda y del normal funcionamiento del sistema de pagos. Y es el tema de asegurar el normal funcionamiento del sistema de pagos, es cosa de ver lo que teníamos en el balance del Banco Central, no sé, en los años 80, digamos, cuando hubo todo el tema de rescate de la deuda bancaria y los programas de reestructuración de deuda externa, que son parte, como vamos a ver ahora, del balance del Banco Central. Ahora, también en nuestros pasivos, a diferencia de una empresa del sector privado, billetes y moneda, para las empresas es un activo, para nosotros es un pasivo, digamos, es el tema de la base monetaria. Y además que tenemos una serie de activos que no están en nuestro balance, como es la reputación que tiene un banco central, el valor de nuestras bases de datos, la capacidad de investigación, eso no es parte, digamos, del balance del banco y probablemente eso nos hace, son algunas de las características que nos hacen diferente a un balance de un sector privado. Tenemos los derechos de llave y otro tipo de activos imputados, digamos, en esos balances. Ahora, esta es una serie con la que nosotros estamos trabajando, digamos, que es este tema de disponer de información del Banco Central desde su fundación en 1926 hasta ahora, digamos, hasta la fecha, y acá podemos ver que los activos del Banco Central han ido cambiando a través del tiempo, pero su principal activo, como fue el año 1926, hoy día son las reservas internacionales. Después tenemos, ¿cierto?, los préstamos del sector público, que tuvieron un aumento importante a principios de los años 70, y después vemos cuando el Banco Central, ¿cierto?, saca su ley orgánica constitucional, donde decimos que el Banco Central no le puede conceder crédito al Estado, como esto ha ido disminuyendo y hoy día prácticamente no es nada, digamos. Entonces, ese cambio de políticas se observa acá. Aquí tenemos, obviamente, la intervención al sistema bancario, cuando adquirimos la cartera, digamos, para rescatar el sistema bancario. Entonces, bueno, acá tenemos que esta información del Banco Central es bastante útil para hacer análisis económico de más largo plazo, digamos. Si uno ve el tema, claro, de los pasivos, tenemos, ¿cierto?, la base monetaria, el principal pasivo que tiene el Banco Central, y después tenemos, en estos años, digamos, cuando el Banco Central empieza a aplicar la política monetaria y empieza a emitir instrumentos, bonos, pagarés, cosa que no hacía antes, ¿ya? Y eso tiene efecto, obviamente, sobre el sistema monetario y sobre el desarrollo de nuestro mercado de capitales. Y bueno, y finalmente tenemos información del balance del banco que tiene que ver con el tema del patrimonio. Nosotros durante muchos años tuvimos patrimonio positivo, hoy día no somos el único que tiene patrimonio negativo, nuestro Banco Central de Israel también lo tiene, entre otros. Y esto, bueno, porque como dijo el consejero Vial, no hay free lunch, entonces aquí tenemos un tema de cuando se interviene, por ejemplo, en los mercados cambiarios para sujetar el tipo de cambio, ¿cierto? El Banco Central compra dólares y emite pesos, y esos pesos hay que esterilizarlos mediante la emisión de bonos, y las reservas internacionales llegan a una tasa de interés más baja que la tasa de interés a la cual yo esterilizo, y eso va generando pérdidas, digamos, acá en
en el patrimonio, y adicionalmente hay temas que tuvieron que ver, digamos, con deuda fiscal con el Banco Central producto de la intervención de los 80. Entonces, bueno, toda esa información se puede ver, digamos, toda esta información la publicamos nosotros como banco, y sí hay que tener presente que el patrimonio del Banco Central, como su principal activo son las reservas internacionales, está muy relacionado, al ver el patrimonio en pesos de nuevo, está muy correlacionado, digamos, en cuanto a tendencia con lo que pase con el nivel del tipo de cambio. Y eso es, como les digo, porque nuestro principal activo son las reservas internacionales. Sí. Yo me acuerdo hace varios años atrás que el patrimonio lo valorizaban a tipo de cambio acuerdo. Eso ya no es así, ¿no es cierto? No, el banco lo valoriza a dólar observado. Yeah. Sí. Porque el dólar acuerdo ya no es un representativo de valor de mercado. Bueno, y toda esta información de estado financiero, como digo, es útil, entonces se las muestro para entender, digamos, la evolución que han tenido las políticas monetarias a través del tiempo. Y esta información también, bueno, la publica el Fondo Monetario Internacional en el Financial Statistics, no me acuerdo, bueno, tiene su base de datos, y lo bueno que hay información de los bancos centrales del resto del mundo. Entonces, como 180 bancos centrales que entregan información al Fondo Monetario Internacional, que ellos llaman los panoramas sectoriales, y eso permite hacer una comparación entre los resultados de la implementación, no sé, de nuestras políticas con respecto a lo que han hecho otros bancos centrales. Entonces, como digo, el Fondo Monetario tiene una gran base de datos que permite hacer esta comparación. Del patrimonio negativo, ¿qué porcentaje puede ser explicado por la política del patrimonio negativo? ¿Qué porcentaje puede ser explicado por esta política de sostención del tipo de cambio durante los 90? Yo creo, bueno, esa cifra no la tengo, te mentiría si te dijera que tengo exactamente el valor. Mucho de esto tiene que ver con el tema de deuda fiscal que tiene el fisco con el Banco Central, y quizá Guillermo sabe ese tema mejor que yo, digamos. ¿Ya? Pero el resto básicamente se refleja en cambio en los flujos en cortos periodos de tiempo, y depende de los niveles que se hayan hecho en la intervención cambiaria, digamos. Las intervenciones cambiarias por lo general han sido de, no sé, 12.000 millones de dólares en el año 2011 o 2012. Entonces esos 12.000 millones de dólares tú lo tienes que comparar con que las reservas internacionales, que está publicado en la página web, la rentabilidad que te rinden esas reservas versus la tasa de interés que tenía el Banco Central. Entonces, si estábamos ganando el LIBOR menos algo, y tú ves la tasa de interés nominal, va a depender del periodo de tiempo exactamente para poder hacer el cálculo, pero lo podrías hacer, como te digo, viendo la tasa, viendo la intervención, como te digo, fue 12.000 millones de dólares, ves la tasa LIBOR y ves la tasa a la cual el Banco Central colocó los bonos, y se puede calcular la diferencia. Bueno, entonces eso es como la parte monetaria, que son los agregados monetarios, el balance del banco, y después entramos en la sección de lo que se refiere al tema del crédito. Y acá de nuevo me apoyo en estos dibujos, digamos, que es parte de la economía más cercana que tiene disponible el Banco Central en su página web. Y acá tenemos que acá a través de las colocaciones lo que nosotros de alguna manera medimos el tema del ciclo del crédito. Porque tenemos, ¿cierto?, a los bancos que conceden créditos a las empresas dan trabajo, y esos créditos ese trabajo permiten que las familias tengan acceso a préstamos, ¿cierto?, por parte del sistema financiero, y a su vez, digamos, le permiten comprar servicios, permiten pagar sus cuotas, ¿ya? Y acá préstamos a las empresas y pago de cuotas a las empresas bancarias. Entonces, por ello esta información tiene una alta demanda, y probablemente lo más valioso que tenemos como Banco Central es que sacamos nosotros una estimación el día 7 de cada mes respecto al periodo anterior, y eso es una información que sale con anterioridad a la que queda disponible por parte de la Superintendencia de Bancos, que es el último jueves, me parece, de cada mes. Esta información sale antes de que aparezcan los balances, y obviamente nosotros después esto lo cruzamos con una información de balance. Entonces aquellos economistas que hacen análisis de la coyuntura, etcétera, creemos que esta información es bastante útil. Bueno, nosotros acá hoy día lo que publicamos son las estadísticas en base a los créditos que concede la industria bancaria, que son los créditos de los mayores montos.
y estos créditos se clasifican en lo que va a empresas, nosotros lo clasificamos en comercial y de comercio exterior, y lo que van a personas en consumo y en vivienda, porque son agentes que tienen distintas necesidades, distintos comportamientos, y los niveles de tasa de interés también son diferentes. Y bueno, y las colocaciones las clasificamos en colocaciones efectivas y en colocaciones contingentes, y aproximadamente el 90% son colocaciones efectivas y el otro 10% tiene que ver con temas de avales y de garantía, y que no es más allá del 10%, y que para fines de estabilidad financiera esta información es utilizada, el tema de aval y contingencia, porque se pone en el escenario de estrés de que efectivamente no se generen los pagos. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, en ese escenario con este tipo de colocaciones? O que se usen a full las líneas de crédito, las tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, bueno, nosotros originalmente, bueno, publicábamos datos de colocaciones, y el enfoque estaba dado en colocaciones por tipo de reajustabilidad, colocaciones por plazo, y eso fue lo que hizo el Banco Central durante mucho tiempo, y después, hace algunos años atrás, tomamos este giro a hacer las colocaciones enfocándonos al tipo de crédito, y después y al tipo de deudor, perdón, y después inclusive hicimos otro zoom hacia el tipo de crédito. Entonces acá tenemos información que es también anual, que esto es parte de un informe mensual que les voy a mostrar al final, donde tenemos acá la evolución de esta línea, no sé si la ven ustedes morada, yo la veo morada, de colocaciones totales, pero que vemos que los agentes pueden tener distinto comportamiento. Este eje es para las de comercio exterior, generalmente nosotros usamos el esquema del IPOM, ¿cierto? Todo lo que está al lado izquierdo va en este eje, y la leyenda que está al lado derecho va en el otro eje. Entonces aquí vemos cómo hay una desaceleración, una variación negativa, digamos, de las colocaciones de comercio exterior, en tanto las que estuvieron mucho tiempo por arriba, digamos, y que se mira en este eje acá, son las de los créditos de vivienda. Esta es una información de flujos, y que a nosotros nos llega periódicamente, diariamente, por parte de la SBIF. Nosotros vamos viendo diariamente cuál es el nivel de colocaciones que se está realizando en el sistema financiero, y lo comparamos, digamos, con un dato de stock que nos manda la SBIF. Perdón, la SBIF una vez al mes nos manda el dato de stock a través de su balance, y los bancos periódicamente nos están informando de su nivel de colocaciones. Y bueno, acá vemos que los agentes tienen distintos comportamientos. Fue bueno haber hecho esta apertura, y nosotros en nuestro Chartpack, un informe mensual, publicamos lo que es la variación anual versus la variación mensual. Obviamente la mensual tiene mucha más volatilidad, digamos, y es por eso la utilidad de mejor ver la información en series anuales. Y sabemos que en algunos casos, en todo caso, al hacer las variaciones anuales, hay algunos efectos de base que hay que tener presente cuando uno mira de un periodo a otro. Ahora, si uno entra con el tema de las colocaciones comerciales, nuevamente les recuerdo, acá tenemos el tema del efecto del tipo de cambio, porque durante todo este periodo, no sé, acá aproximadamente a fines del 2015, teníamos una variación positiva en las colocaciones de comercio exterior, pero esa variación era básicamente por un efecto tipo de cambio, porque lo que estaba pasando en cuanto a los créditos en dólares, estos estaban con una variación anual negativa. Entonces, y nosotros en algunos informes hacemos ver, digamos, esa diferencia, digamos, cuando tenemos los efectos que son importantes. Entonces, siempre, como les digo, en temas de moneda extranjera, en depósito de moneda extranjera, en colocación de comercio exterior, hay que tener presente este efecto de tipo de cambio. Y bueno, y acá ya estas cosas es una mezcla entre el tipo de cambio y efectivamente la caída de las colocaciones en dólares. Y esto obviamente tiene que ver con lo que está pasando con lo que presentó Ivette antes en el tema de comercio exterior, de la demanda. O sea, dependiendo de los flujos de comercio exterior, también influye mucho en este tema de las colocaciones de comercio exterior. Alguien podría hacer un bonito trabajo, decir qué es primero, si las colocaciones o el flujo de comercio exterior, porque acá hay una serie de consideraciones que tienen que ver con los plazos, con créditos que se entregan con anticipación o con la garantía de las operaciones, etcétera. Entonces, bueno, eso con respecto al tema de lo que es monto, y ahora este monto obviamente tiene un precio, y ese precio se ve en el tema de tasas de interés. Entonces, acá es lo mismo de antes, solo que acá esto ya va con precios, y acá vemos obviamente que las tasas de interés que enfrenta el sector empresarial son distintas de las que enfrentan las familias, y en esto tiene que ver el tema de las garantías
que pueden respaldar este tipo de operaciones. Entonces, las tasas de interés, por un lado, bueno, son el reflejo del dinero. Existen distintos tipos de deudores: vivienda, consumo, comerciales, comercio exterior, y a su vez, también en el último tiempo nos pidieron hacer otro zoom, que era en las tasas de interés por tipo de producto, abrirla. Porque si bien teníamos, por ejemplo, las tasas de interés de consumo, era diferente el nivel del crédito en cuota, del de la tarjeta de crédito, del de la línea de crédito, y ese fue un trabajo que hicimos hace como 3 años atrás, a partir de información que le llega al SBIF, que nosotros trabajamos, y generamos estas nuevas series. Y son a las series a las cuales nosotros le damos mayor difusión. Y mantenemos, por fines históricos, las publicaciones que desde hace mucho tiempo ha hecho el banco, que son las centradas en el plazo y en los tipos de reajustabilidad. Entonces, nuestras tasas de interés son promedios ponderados y corresponden a operaciones efectivas. Y eso lo hago presente porque cuando estalló el tema de la LIBOR en Europa, lo que calculaba la British Banker Association no eran tasas efectivas, ¿cierto? Era una encuesta que se le hacía a los 16 bancos comerciales más prime que operaban en determinadas monedas relativamente duras, pero era una encuesta, no correspondía a operaciones efectivas, y de ahí que salió todo este tema del fraude con el tema del uso de la LIBOR, porque es muy utilizado, ¿cierto?, en los mercados de derivados, sobre todo el mercado más profundo del mundo, que es el de derivados de tasas de interés. Entonces, una pregunta hubo, bueno, lo que publica el Banco Central, ¿qué es? Bueno, son operaciones efectivas. Lo mismo que para el cálculo del dólar observado, son información que proveen los bancos, y en función de eso nosotros hacemos una validación y publicamos. Tenemos también las tasas de interés de depósitos y captaciones, pero con esta no podemos tener mucho desglose porque obviamente hay todo este tema del secreto bancario que resguarda a los depósitos y captaciones que hacen las empresas y las personas en los bancos. Mientras que para el tema de tasa de interés de colocación es donde tenemos libertad para hacer más preguntas y para acceder a más información. Ahora, toda esta información acá de microdatos que nosotros compartimos con la SBIF está resguardada por los más altos estándares, digamos, de acceso de información. Acá se trabaja con la información acá en el Banco Central encriptada. Las autorizaciones de acceso a esta información son dadas aquí por la División de Estadística del Banco Central, y tenemos un compromiso muy fuerte, digamos, de resguardar esta información con un alto grado de confidencialidad. Además tenemos el artículo 66 de la LOC del Banco Central, que nos exige, digamos, resguardar la información y la privacidad de esta y no poder entregársela a ningún agente. Entonces, bueno, esto fue lo primero que hicimos, es abandonar el tema de los plazos y la reajustabilidad y entrar en este mundo de colocaciones por tipo de deudor. Y acá en este eje tenemos lo que no nos puede sorprender mucho, que las colocaciones de consumo son las que tienen las tasas de interés más altas, ya que andamos en torno al 24-23% anual, en promedio, ponderado. Y básicamente esos son promedios ponderados para las operaciones, son las más grandes. O sea, si uno hace un análisis más micro, se puede dar cuenta que esta es la tasa de interés que enfrentan los que obtienen los créditos más grandes, que son las empresas que tienen más respaldo. Y es ¿por qué? Porque es una tasa promedio ponderada. Sobre todo esto se ve reflejado acá, en esta que está acá, en las comerciales, ¿cierto? Porque si acá ponemos las pymes, las mineras y las grandes empresas y hacemos el promedio ponderado, llegamos a un valor que está acá, que obviamente, digamos, corresponde a los créditos que consiguen las empresas que tienen mayores respaldo o garantías. Entonces, bueno, acá tenemos que las tasas de interés de consumo son las que tienen el mayor nivel. Y después vienen acá las tasas de interés comerciales, las tasas de interés de vivienda y las tasas de interés de comercio exterior. Bueno, las de vivienda, a diferencia de esta, obviamente siempre está como respaldo a la casa, ¿cierto? Porque uno dice, yo te muestro mi casa, pero mi casa no es tu casa hasta que termine de pagar el crédito hipotecario, digamos, siempre es que la casa es del banco, digamos. Entonces,
Acá tenemos que hay un respaldo, digamos, y ese probablemente es distinto, digamos, al respaldo que pueden ofrecer muchas veces las pymes o las empresas en proyectos que van a desarrollar a futuro. Entonces, ahí donde después nos pidieron hacer un zoom, ¿sí? En términos de Zoom, diferencia entre tasa de interés de pequeña y mediana empresa, grande empresa, eso no tiene ninguna, no han hecho esa serie. Mira, hasta el momento, o sea, la evaluación que tenemos hecha acá en el banco, que hoy día lo que publicamos en tasa de interés del sistema financiero es tenemos un número extenso de series, digamos, y el último tiempo lo que avanzamos fue en hacer estas por tipo de deudor y ahora fue avanzar en estas por tipo de producto. Pero no hemos hecho ese avance, digamos, hacia publicarlas por tipo de tamaño del deudor, porque para eso obviamente se necesita trabajar con los directorios de cuentas nacionales, donde está la clasificación de los agentes y definir cuál va a ser el tamaño, si lo vamos a hacer por número de empleados, si lo vamos a hacer por el tema de las ventas. No tenemos, puede ser parte de los desafíos futuros, digamos, de hacer algo, pero más que yo creo que publicar una serie podría ser algún estudio, porque el Banco Central complementa información mediante la publicación de algunos trabajos, la serie de estudios económico-estadísticos. Pero no, nosotros ya no estamos haciendo una publicación ni por montos, ni por ni por tamaño de empresa. Lo que sí en algunos trabajos, que uno de los últimos trabajos que se publicaron, sí te dan a entender que, o sea, que el sector económico, porque ese fue un estudio otra de las cosas que hicimos, que el sector económico daba lo mismo. ¿Ya? Lo que importaba al final es el tamaño de la empresa, digamos. Bueno, acá, entonces, pues nosotros, el tema de discusión probablemente, o sea, acá en forma interna fue, si bien nosotros estábamos publicando esta línea que estaba ahí, que es la tasa de interés de consumo promedio, siempre estaba la duda, digamos, de que había una tasa de interés para tarjeta de crédito y otra tasa de interés para los créditos en cuota, y que sus niveles eran distintos. Entonces, para cuando tú haces los análisis de política monetaria, decir, bueno, esta tasa de interés que me están publicando, pero ¿qué es lo que es, digamos? ¿No? ¿Cómo puede reflejar efectivamente lo que está pasando en el mercado? Y finalmente lo que podemos decir que es la tasa de interés de consumo que publicamos está muy relacionada con el nivel que tiene la tarjeta de crédito, ¿ya? Y eso es importante, ¿y es por qué? Porque finalmente en muchos casos es un revolving, que es un stock que se va permanentemente renovando, digamos. Y eso es lo que hoy día refleja esto, digamos, la tasa de interés de consumo, es principalmente y esto lo estamos publicando hoy día mensualmente, y esto lo que te refleja es que la tasa de interés de consumo es de las tarjetas de crédito menos cierto spread. Y es por ello la recomendación permanente que a uno le hacen de renegocia tu tarjeta de crédito y págala con un crédito en cuota, digamos, porque los niveles son significativamente distintos, y bueno, y todos sabemos que el tema de las líneas de sobregiro siempre son las que tienen las tasas de interés más altas. ¿Está publicado independiente del periodo del crédito? ¿O está publicado? No, independiente del periodo del crédito. Sí. Y están con datos que son mensuales. Ahora todas las tasas están anualizadas, uno toma el periodo de tiempo y dejamos toda la información anualizada en base 360. Sí. O sea, también tenemos, adicionalmente publicamos las tasas de interés por plazo, pero no hemos llegado a ese tema de producto plazo. Lo que hicimos fue anualizarlas, porque siempre la discusión que hemos tenido acá en forma interna es que ya publicamos alta información de tasa de interés del sistema financiero, entonces cuando toman la decisión también de seguir publicando más información, es como, bueno, ¿cómo después se van a dar cuenta cuál es la información que es relevante dentro de todo lo que publicamos? Y por eso fue, como te digo, que hicimos este enfoque en este tipo de información. Y lo otro, que nosotros igual tenemos procedimientos de control de calidad bastante estrictos para lo que nosotros publicamos, y uno siempre sabe que mientras más son los zoom que uno hace, mayor dificultad te empiezan a generar los microdatos, o mayores esfuerzos te requieren de validación. Entonces, cuando tú publicas un dato agregado, te vas a dar cuenta que generalmente que la calidad del dato tiende a ser mejor que cuando estás haciendo esos zoom. Gracias. Una consulta. ¿Sí? Respecto
a la tasa, al sobregiro de la tasa de interés. ¿De esta? No, la siguiente. Ah, la que iba a explicar. Ah, Esta. sí. No, está bien. No, era para ver si hay explicación del salto grande en la tasa de sobregiro a niveles mayores en los últimos 2 años. Mira, el tema es que estos datos son de carácter mensual, entonces, ¿qué es lo que tiende a veces a generar mayores niveles en las tasas de interés, sobre todo en sobregiro? Es cuando las empresas grandes no usan el sobregiro. Entonces, como salen las empresas grandes del uso de los sobregiros, quedan las empresas de tamaño mediano o pequeño y esas hacen que la tasa de interés salte. Entonces, eso depende ahora a veces de factores coyunturales, porque las empresas grandes son las que tienen sobregiros pactados y tienen las tasas de interés más bajas. Gracias. Y bueno, y acá vemos entonces que estas tasas de interés comercial en general tendían a ser un promedio entre los créditos en cuota y los sobregiros, aunque en el último tiempo se han tendido a cargar hacia arriba por los montos de los sobregiros que han registrado las empresas. Y la otra, finalmente, el tema de la tasa de interés de comercio exterior. También nosotros publicamos una tasa de interés de comercio exterior y nos decían que esto no reflejaba exactamente la situación de los importadores. Acá, nuevamente, claro, alguien también podría decir, bueno, los exportadores igual es exportado grande y pequeño, entonces, ¿por qué no la abren por tipo del tamaño del exportador, digamos? Nosotros lo que hacemos acá es publicar tasas promedio ponderadas y acá y este último desglose nos refleja algo que quizás muchos ya lo esperaban, que la tasa de interés de los importadores es más alta que la de los exportadores, y esto tiene que ver, una, por que los exportadores son más grandes y tienen mucho más garantías que ofrecer a la banca que los importadores. Los importadores están bastante atomizados, una juguetería, una librería es un importador, digamos. Y por el lado de los exportadores tenemos, ¿cierto?, las mineras, las forestales, las pesqueras, que tienen mucho más activos que presentar, digamos, y eso puede estar, digamos, y ese menor riesgo estaría reflejado en los niveles de tasa de interés. Esta es tasa de interés en moneda extranjera. Sí, sí. Sí, porque en el fondo muchas veces la LIBOR son más o menos un determinado, perdón, más un spread. Entonces, en ese caso, el exportador... Es un spread sobre la LIBOR. No sé, bueno, disculpa, no sé si la LIBOR es la tasa promedio ponderada a la cual se prestan plata, digamos, en Londres, y los bancos cuando se consiguen lo que pasa es que los bancos se consiguen créditos porque tienen una línea de crédito abierta con otros bancos en el extranjero y se consiguen ese crédito, y a ese crédito también le aplican un spread y lo canalizan hacia el sector exportador y no pagan timbre y estampillas, perdón, si adicionalmente va canalizado hacia el sector exportador, digamos. Pero es un spread sobre la LIBOR, por eso esos niveles del 2%. Otra razón para que el importador, creo yo, ¿no es cierto?, tenga una tasa más alta puede ser porque el exportador está calzado en términos de flujo. O sea, también. En cambio, el importador no. O sea, no totalmente, pero sí los grandes exportadores están calzados, digamos, porque en algunos casos, algunos grandes, digamos, tienen pasivos, aportes de capital en moneda extranjera y tienen sus activos también en moneda extranjera. Es una buena razón. Y los importadores normalmente están descalzados. Sí. Tienes razón. Está el riesgo cambiario metido adentro también. Hola. Por parte... Es que yo... Sí. Sí, mira... yo creo que no, porque en el fondo acá las empresas del sector real que están usando, swap de tasas de interés, no son muchas. Lo que sí pasa es que los bancos, una manera como tienen ellos de financiarse en dólares es haciendo operaciones de FX swaps. Pero estas operaciones de FX swap que ellos hacen son principalmente para solucionar problemas de liquidez de corto plazo, del balance de ellos, y un financiamiento que obtienen de corto plazo. Correcto. O sea, el FX swap es una operación donde yo hago un spot y un forward al mismo tiempo. Entonces puede ser que yo, depende de lo que quiera, pero si necesito pesos, vendo dólares y obtengo pesos hoy día. Y una fecha futura de muy corto plazo, antes de 30 días, hago la operación contraria.
Entonces, si vendí dólares y obtuve pesos, tengo que devolver los pesos dentro de 30 días. Entonces, al vender los dólares, yo estoy financiando, digamos, los pesos y los voy a devolver dentro de 30 días más, digamos. Sí. Y es una operación que hacen los bancos para financiarse, pero yo por lo menos he visto en operaciones hasta 7 días, 14 días. Ahora, esto de comercio exterior, porque tu pregunta igual es súper pertinente, de comercio exterior, estas operaciones generalmente son entre 30 y 90 días. Que en el Lo fondo que pasa es que de repente uno piensa, por poner un ejemplo, no sé, algunas transacciones más importantes que, por ejemplo, devenguen pagos a 3 meses o a 6 meses, tal vez como para proteger tipo cambio, uno ve de repente que los bancos ofrecen, digamos, esta alternativa de convención y de ajuste vía swap. Por eso te lo consultaba. Sí, ahora, como te digo, nosotros normalmente hemos visto esto, está reflejando operaciones entre probablemente a 3 meses, o sea, hasta 90 días. Los bancos te ofrecen estas operaciones que son con los forward, entonces te ofrecen lo que tú quizás conoces que son los puntos forward a partir del precio del spot. Y eso también tiene que ver con las tasas de interés, porque el forward es el diferencial de tasa de interés local versus la externa, y esos puntos forward a veces están relacionados con temas de financiamiento, pero eso nosotros no lo vemos acá, no hemos hecho esa derivada. Bueno, eso entonces con el tema de la información de tasas de interés. Entonces, el resumen que partimos, digamos, como banco, dando una importancia al tema de colocaciones o cómo se movía el sistema financiero por tipo de reajustabilidad y plazo, pero en el último tiempo todo nuestro foco ha ido al tema por tipo de deudor y adicionalmente en el tema de tasa de interés por tipo de producto, entregando información que permita entender mejor el comportamiento de los agentes financieros, que un dato agregado no te lo da. Ahora, no hemos llegado a esos otros niveles todavía que me han planteado acá de seguir haciendo desagregaciones porque estamos buscando un punto de equilibrio, digamos, por los costos que implica asegurar mantener esta estadística de alta calidad y sobre todo cuando uno sigue haciendo estos zoom en estos microdatos. Ahora, trabajo de ese tipo, como les digo, lo hemos hecho y están en la serie de estudios económicos estadísticos del Banco Central y hay uno de los últimos que está acá en la bibliografía que se hizo sobre el tema de las tasas de interés comerciales en particular. Entonces, bueno, lo último, bueno, la uso de la información, dada esta alta oportunidad y frecuencia que tienen estas publicaciones, son recogidas por la prensa, forman parte del informe de política monetaria, por eso nosotros tenemos un contacto permanente con la gente de la división de estudios. El balance del Banco Central también forma parte de la publicación que es la memoria del Banco Central. Ahora, el balance se publica todos los meses y es de conocimiento público, aproximadamente el día 15 se publica el balance del banco, cumple con las normas de IFRS y propias de un banco central, es decir, toda nuestra emisión de deuda no está valorada en algunos casos a precio de mercado, porque nosotros decimos que nosotros vamos a pagar toda la deuda, entonces si llegara a transar al 95%, nosotros decimos que nosotros vamos a pagar el 100%, entonces nuestro balance, nuestro pasivo está al 100%. Y bueno, el IEF también que hace los análisis de estabilidad financiera por los distintos sectores, cuando hace los análisis empresariales, analiza el tema de las colocaciones comerciales y esto, como preguntaba Nicole, es complementado también con los análisis de lo que está pasando en el mercado de cobertura de riesgo, con el uso de información con el uso de derivados, que es un complemento más, digamos, de la actividad del sector comercial y sobre todo una economía como la nuestra que está bastante integrada al resto del mundo. Bueno, finalmente el tema de la difusión. Nosotros, como ya le han mostrado los otros jefes de departamento, tenemos en la página web del banco una sección de estadística, donde está la estadística de tasa de interés, las colocaciones, depósitos de inversiones y la de los agregados monetarios. Tenemos nosotros un informe mensual. Vamos a ver si funciona en vivo, si no voy a tener que salir de acá, no está bien. Tenemos un informe mensual que está acá en nuestra sección de estadísticas, acá donde dice estadísticas monetarias y financieras. Entonces, por ejemplo, me meto acá en las estadísticas de las colocaciones y ahí tenemos un informe mensual de estadísticas monetarias y financieras y tenemos información de datos bancarios por institución financiera que se los voy a mostrar ahora. Acá está el informe mensual que nosotros cuando lo diseñamos hace, no sé, como 3 años atrás, acá el banco no tenía un informe monetario ni financiero
Entonces lo empezamos a publicar y tiene un esquema bastante simple, que tiene por un lado la columna izquierda donde están como los destacados, que es lo que pasó con las tasas de interés, tiene un breve comentario al medio y el gráfico más importante, que fue lo que les presenté recién, en el lado derecho, y acá tiene unos links que les dan a ustedes acceso directo para que vean los datos. A ver si y acá hay una canasta que se dirige a nuestra base de datos estadística, donde ustedes la misma información que tenían en los gráficos, ustedes la pueden trabajar, digamos, aquí, porque ustedes pueden querer otro gráfico, pueden querer un periodo más corto o más largo de tiempo. Ahora, perdón, ese es el... Voy a sacar esto. Entonces eso pasa con respecto al tema de las colocaciones y abajo tiene lo mismo de tasa de interés y tiene de los agregados monetarios en ese Chartpack. Perdón, acá. Nosotros este informe lo tenemos en un PDF, pero al lado también hay una set de gráficos, ¿ya? Y donde están todos los datos en Excel, por si ustedes lo necesitan trabajar, digamos. O sea, cada una de estas series que contienen parte del informe, ustedes ven que acá va a estar la base de datos, no se ve mucho, pero acá está la base de datos originales, acá arriba está todo lo que es las colocaciones, perdón, están las colocaciones, y está la información de tasas de interés. Entonces hemos tratado con esto de darle las facilidades a los usuarios externos, digamos, para que puedan trabajar con los datos, porque a veces ustedes más que el texto a veces les interesa tener acceso a la información para que puedan hacer los gráficos, para trabajar con las tablas de datos, y eso mismo hemos pensado en otro de los productos que estaba ahí, que es la serie de datos bancarios, donde por ejemplo acá está la información de colocaciones, donde tiene un índice general, que acá están las colocaciones de las que yo le hablé, perdón, cada vez que aprieto están las colocaciones totales, comerciales, de consumo, vivienda, comercio exterior y empresa. Lo mismo que les presenté yo recién, solo que, bueno, acá hay una nota general, algunos glosarios, y esta es información que la usan bastante los bancos, porque te entrega información, en este caso, de colocaciones totales por tipo de crédito, y acá están los datos banco a banco. Ya que esta información proviene de los estados financieros de los bancos, que es complementada con información que llega al Banco Central. Tenemos una serie de datos desde el año 2008 a la fecha, son datos mensuales. Entonces esto permite hacer análisis de la evolución de la industria bancaria. Si alguien quiere ver la competencia Santander Chile, por ejemplo, puede tomar los datos de acá. Puede hacer, no sé, hacer clúster de bancos, poner bancos grandes o bancos extranjeros versus bancos locales, cómo va la evolución del tema de las colocaciones. Puede trabajar con esta información. Adicionalmente, en este índice general, acá abajo, tenemos también la información de depósitos y captaciones, tanto moneda nacional como moneda extranjera, y algunas cifras referentes a datos de las inversiones que están haciendo los distintos bancos en documentos del Banco Central. Es como el manejo que están haciendo de su portafolio. Y esta información, como les digo, bastante detallada y con un carácter mensual, y proviene, digamos, de datos duros de la SBIF, complementado con información que nos entregan los bancos directamente a nosotros. Bueno, entonces tenemos que, en conclusión, las estadísticas monetarias y financieras son parte de las estadísticas macroeconómicas del país. Son importantes, como les mostré en la primera lámina, como un termómetro, digamos, para ver qué es lo que está pasando en nuestro mercado de capitales, porque a través de esta nosotros vemos el flujo del crédito y porque vemos el tema del acceso que están teniendo los distintos agentes, tanto empresas como personas, al sistema financiero. Y sus principales indicadores son las tasas de interés y los créditos otorgados a los agentes económicos por el sistema bancario. Y acá hay alguna bibliografía de algunas de las publicaciones que tiene el banco, pero estas están básicamente en cada una de las portadillas, llamamos nosotros, de la página web, aparecen documentos de trabajo relacionados con cada una de las materias. Y eso sería todo. Muchas gracias.